Hola amigos de la comunidad Prónesis. En este momento vengo con un tema obligado, el COVID-19. No me voy a referir a datos epidemiológicos ni tampoco al impacto social y económico que el virus va a representar para las comunidades. Quiero hablarles de algo que tiene que ver con nuestra salud física y mental, de algunas reflexiones y algunas recomendaciones para preservar nuestra salud. En primer lugar, voy a hablarles de un tema muy sensible, la comunicación y la información. La información es básica. Quien tiene la información tiene el poder. Saber a ciencia cierta qué está pasando nos permite actuar de manera adecuada en un momento determinado. Cuando la información nos llega de fuentes fidedignas, cuando la información nos llega de fuentes oficiales o es una información basada en la evidencia, es aquella información a la cual deberemos hacer caso. Actualmente en nuestras redes sociales, gracias a esta época digital, nos llega una cantidad de mensajes de todo tipo. Videos, audios, imágenes, chistes, etc. Y dentro de toda esa información que nos llega, aparecen una cantidad de bulos y una cantidad de fake news, que son mensajes malintencionados para generar ansiedad, para generar estrés, para generar alarmismo y para generar desconfianza en la población. Muchos de estos mensajes son cosas que han sido modificadas, fotografías que no están en su contexto original, documentos a los cuales se les ha cortado parte y se les ha modificado alguna parte con algunos fines que no tienen nada que ver con nuestra salud. Entonces debemos ser bastante cuidadosos con el tema de la información. Y hablando de información, cuando nos llenamos la cabeza de esa cantidad de mensajes que nos llegan, podemos entrar primero a sentir una sensación de impotencia, a tener desesperanza, a sentir rabia y en ocasiones a tener un alto grado de ansiedad y de estrés, por lo que no es aconsejable estar transmitiendo este tipo de mensajes que no tienen un asidero científico, que no tienen una base científica. Esta parte es importante. Les quiero recomendar muy encarecidamente que cortemos las cadenas de transmisión de pánico a través de mensajes que no podamos nosotros constatar su origen y no podamos decir que sean ciertos. Es decir, que nuestras redes sean una fuente de verdadera comunicación en la cual nosotros podamos realmente estar al día y estar cerca de nuestra familia, cerca de nuestros amigos, con datos fidedignos y con cosas que puedan ser útiles para nuestra supervivencia y útiles pues para el estar el día a día. Ejemplos interesantes acerca de información útil puede ser, por ejemplo, técnicas adecuadas para el lavado de manos, técnicas adecuadas para abandonar la casa y llegar a la casa, normas de higiene, etcétera, etcétera. Eso puede ser bastante útil. No es útil una cantidad de consejos que aparecen de la nada, que no tienen ninguna base, donde te dicen que han curado, que ha aparecido la cura del virus con una cantidad de métodos que no están comprobados. Esto, además de ser irresponsable, es peligroso, porque si le llega a determinada población
que no tiene tanto conocimiento podría cometer errores y podría exponerse incluso pensando que esto les va a ayudar a protegerse de la enfermedad. Entonces, lo primero, ser cuidadosos con la información. Y en segundo lugar, no nos llenemos de tanto dato, no nos llenemos de tanta basura a la cabeza. Consultemos fuentes que nosotros consideremos sean fuentes serias, que nos den datos basados en la evidencia dicha por profesionales, y hagámoslo 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde, para informarnos de las cosas que realmente están pasando, de las medidas que debemos tomar como ciudadanos, etc. Esto es muy importante. El segundo tema de reflexión es el confinamiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a llevar un ritmo frenético en nuestra vida. Queremos hacer muchas cosas en corto tiempo y generalmente consumimos muchas cosas, y cuando llegamos a casa llegamos exhaustos. Muchas veces llegamos a dormir, nos levantamos temprano y después salimos corriendo nuevamente, muchos de nosotros. Entonces es curioso cuando yo hablo con mis amigos o me llegan mensajes a mis redes sociales que dicen: viva, hoy es viernes, porque automáticamente el viernes se convierte en ese día mágico en el cual la rutina se terminaba y hacíamos una cantidad de cosas. Ese viernes nos quedábamos viendo series hasta muy tarde. El sábado dormíamos bastantísimo o íbamos a hacer deporte, etc. Pero el confinamiento o la cuarentena no es una pequeña vacación, no es una suspensión de nuestras rutinas. El confinamiento de alguna manera nos ayuda a tomar una cantidad de decisiones nuevas, nos ayuda a definirnos, y cuando estamos confinados por esta razón específica, que es una razón obligatoria pero de colaboración responsable, vemos que nos estamos enfrentando a miedos, a miedo a la muerte, a miedo a la pérdida de un ser querido, a miedo a los que viven solos, a miedo al silencio, a miedo a nuestros fantasmas interiores o los problemas psicológicos que podamos llegar a tener. Entonces es muy importante que miremos algunos elementos del confinamiento que podríamos intervenir de una manera pues más adecuada para poder llevar la cuarentena y que ella nos deje cosas buenas, ¿no es cierto? Aquí hay una cosa muy curiosa. Muchos de mis pacientes dicen: no, pues ahora con la cuarentena voy a ganar todo el peso que perdí. ¿Eso sí puede ser cierto o no puede ser cierto? Aparecen preguntas y vamos a tratar de contestarlas en este resto de tiempo. Bueno, cuando estamos en un confinamiento o estamos en la cuarentena, aquí es muy importante, lejos de desechar las rutinas, aquí hay que crear nuevas rutinas. Unas rutinas que nos permitan estar ocupados de una manera no solo productiva, sino también lúdica y también saludable. Entonces, dichas rutinas tienen que ver primero con cómo vamos a mantener nuestra casa, cómo mantenemos el orden, la organización de nuestro hogar, la limpieza de nuestro hogar. Entonces habrá un tiempo para limpiar, para organizar el hogar, para lavar la ropa, para lavar los platos, para preparar la comida, etc. Esto es muy importante. En la época, pues, dentro de nuestras rutinas, buscar un espacio para la organización,
para que ese espacio sea adecuado para las diferentes actividades. La segunda aspecto es el que tiene que ver ya sea con el trabajo, el teletrabajo o el trabajo por internet o el estudio por internet o por medios como la televisión, etcétera, ¿no? Dedicar unos espacios muy definidos a ese tiempo, esos tiempos muy definidos a ese tipo de actividades. Lo otro importantísimo es la alimentación, que no nos olvidemos, es una de las cosas más importantes, porque si nos nutrimos bien vamos a estar saludables y además vamos a tener la capacidad y la fortaleza para poder hacer las otras actividades del día. Lo otro importante es el ejercicio, el ejercitarnos diariamente, el tener un espacio y un lugar en nuestra casa para hacer esa cantidad de ejercicios que son muy interesantes, que aparecen en todas estas aplicaciones de nuestro teléfono celular o en los tutoriales que aparecen por YouTube, buscando obviamente que sean profesionales en la salud quienes nos estén recomendando dichos ejercicios, pero el hecho de hacerlos todos los días de una manera adecuada, de una manera ya sea solos o acompañados, nos va a ayudar cantidades. También debemos reservar un tiempo para el buen descanso, para dormir adecuadamente, no quedarnos todos los días hasta altas horas de la noche mirando noticias o viendo series, sino crear como unos horarios específicos en que se mueva la familia y sobre todo que se mueva en armonía, que las cosas fluyan dentro de la casa, que haya una etapa donde la casa se esté organizando, una etapa donde nos dediquemos a estas actividades productivas, ya sea el estudio, ya sea el trabajo, ya sea ir a cocinar, etcétera, y ya tengamos también el espacio para el ejercicio, el espacio lúdico también para ver una película o para jugar en familia o para conversar. Recuerden que el lenguaje de los gestos y de las palabras es muy, pero muy importante. Y cuando estamos en familia hay que aprovechar esos momentos que nos hemos perdido. Esos momentos que definitivamente son un regalo para nosotros porque nos permiten practicar la amabilidad, la ternura, la tolerancia y sobre todo tener el respeto hacia el otro, el respeto hacia esa otra persona y hacia sus gustos y sus preferencias. Entonces es un reto, pero es un reto que puede ser muy interesante. Hablando entonces de la importancia de tener un cronograma de actividades, de organizarnos, cada cual definirá cuál es ese cronograma. Nos damos cuenta que realmente el día va a ser un día bastante ocupado. Cada día vamos a tener muchas labores que realizar. Pero dentro de estas labores a mí me parece muy interesante el hecho de cocinar en casa. Porque cocinar en casa nos une, nos permite tener creatividad, practicar nuevos platos, sentirnos en compañía de nuestros hijos para que ellos le tomen cariño también al tema de la alimentación. Y algo que es muy importante es planificar, así como planificamos quién va a arreglar los baños, quién va a lavar la ropa este día, o quién a qué horas vamos a estudiar, a qué horas vamos a hacer el deporte, a qué horas vamos a irnos a dormir. También es muy, pero muy importante pensar qué voy a poner en la lista de la compra, ya sea que haga la compra por internet, a través de una aplicación, o que vaya yo con todas las medidas de seguridad a comprar las cosas. ¿Qué me van a traer? Recordemos algo importante: no hay un desabastecimiento de alimentos,
Por lo tanto, podemos tener una gran cantidad de opciones saludables. Recordemos que los congelados son unas buenas opciones. El pescado congelado, el pollo congelado, las verduras congeladas, mucha variedad de verduras. Recuerden el brócoli, las alberjas o guisantes, etcétera. Existen una cantidad de las alcachofas, hay una cantidad de variedad de alimentos que están congelados que no son ultraprocesados y se pueden comer muy bien. Las legumbres, los cereales integrales. Es muy importante que incluyamos en nuestra dieta diaria mucha verdura, mucha fruta, por aquello de la fibra, por aquello de los micronutrientes, por aquello de que nos ayudan cantidades con la saciedad. También es importante pensar que si consumimos legumbres acompañadas de, no necesariamente en el mismo momento, pero durante el día, con unos cereales integrales, estamos comiendo proteínas completas. Las mismas nueces, los frutos secos son alimentos muy buenos. Las olivas, las aceitunas, hay una gran variedad de alimentos de verdad. Yo los invito a que hagan una lista de compra y que escojan alimentos de verdad, más vegetales y menos animales. Si pueden evitar el consumo de carne diario, sería adecuado. Pueden comer carne 2 veces por semana. No olviden de que una buena opción de proteínas son los huevos, la leche para la gente que la consume, y no se olviden de la importancia de la vitamina D, porque si vamos a estar confinados dentro de nuestra casa, pues al menos salgamos a la ventana un rato a recibir los rayitos del sol para recibir vitamina D. Y si no recibimos vitamina D, pues tratemos de que nuestros alimentos estén enriquecidos en vitamina D. Una recomendación que les voy a dar, muy importante, que nunca la olvido y que la dice mucho Julio Basulto, un nutricionista que admiro mucho, es: no lo compres y te lo vas a comer. ¿Qué quiere decir? Es decir, a veces encuentras cantidades de personas metiendo en el carrito papitas fritas, cosas empaquetadas. Por favor, no cometas ese error. Compra comida de verdad, comida sana. Todos esos paquetes, los paquetes de croissant, de galletas, de bollería, de dulces, son muy palatables, son muy sabrosos, son irresistibles. Los helados también, pero no son saludables. No te quiero decir que un helado no sea rico, es delicioso, pero no es saludable, ni es el alimento idóneo, ni el alimento adecuado para esta etapa de cuarentena. Evitemos llevar a nuestra casa estos alimentos de paquete, estos alimentos ultraprocesados. No pidamos a domicilio comidas rápidas, porque estas tienen una gran densidad de calorías, pero muy pocos nutrientes, y lo que necesitamos es nutrirnos bien. Entonces esta es mi invitación. Ahora, hay una cosa importante: no creas la historia de que tienes que comerte 20,000 ajos, cantidades de limones, kilos de bicarbonato, porque eso va a mejorar tu defensa. Por favor, no pienses en esos términos de que los alimentos se conviertan como en una especie de remedio casero. No, los alimentos contribuyen en general, tienen una cantidad de elementos que son útiles para todo tu organismo, pero que no tienen un fin determinado para vencer el virus. Es decir, por más naranjas y limones que comas, si tú te expones al virus, vas a probablemente a ser un transmisor de él, y esto no te autoriza a salir a la calle.
Lo que te quiero decir es que no dejes de comer tus naranjas, tus limones, tus mandarinas, tus peras, tus guayabas, tu papaya, porque son ricos en micronutrientes, porque tienen muchas vitaminas, porque son sabrosos, porque son además una forma de comer postre, pero no lo hagas como si se tratara de un medicamento. Evita comer la fruta en forma de jugo, porque los jugos equivalen a básicamente las bebidas gaseosas. Son azúcar libre, aunque tienen algunas vitaminas y todo lo demás. Esa azúcar libre hace que engordes, no se recomiendan. Los nutricionistas no recomiendan esto. Ahora, que para quitar la ansiedad y para quitar la soledad y todo lo demás recurras al alcohol, por favor no lo hagas. No dejes entrar al alcohol en tu cuarentena, por muchas razones. En primer lugar, porque está comprobado que se asocia a una cantidad de enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer, porque además si lo consumes, estás en familia, estás dando un mal ejemplo a tus hijos. En tercer lugar, porque puede provocarte reacciones que pueden generar violencia y otro tipo de connotaciones que no son buenas para tu entorno. Entonces, olvídate del alcohol. Salió en estos días un chiste que me pareció malísimo. Te decía que si el alcohol aplicado en las manos mataba el coronavirus, ¿cómo sería si no lo tomáramos? No, si lo tomáramos sería un desastre, porque además bajaría nuestras defensas, entre otras cosas. Entonces, estos datos es importante que los tengas en cuenta. Esto con respecto pues a la parte de la alimentación. Pero aquí yo quiero hacerte pensar en algo muy importante. Las personas con las que convives están siendo también como tú sometidas a una información diversa. Esto puede generarles en mucho momento pues sensaciones de temor, sensaciones de aprensión, puede generarles dificultades como ataques de pánico, sensaciones de alarma, sensaciones de pérdida de control. Entonces es muy pero muy importante detectar si dentro de nuestra familia hay alguna persona que tenga, por ejemplo, que sufra de ansiedad o que sufra de depresión, porque no es solamente la información que llega diariamente, sino el temor al futuro, el temor a perder el trabajo, el temor a no tener dinero para sostenernos, el temor a la muerte, el temor a la pérdida, lo que hacen que muchas veces se disparen y se empeoren algunos cuadros psiquiátricos y psicológicos. Por eso es muy importante tener cerca al psicólogo y tener cerca al psiquiatra para ver en qué forma puedes ayudar a estas personas. Entonces aquí es muy importante la escucha atenta, el ser respetuoso con el otro, el tener una comunicación asertiva y efectiva, el no estar juzgando, el tratar de buscar temas agradables de conversación y salirse del bucle del coronavirus, tratar de hablar de otro tipo de cosas. Por ejemplo, el pensar en el día a día, el estar en el aquí y en el ahora, como dirían quienes practican el mindfulness, es una buena idea, porque eso nos permite evitar pensar en lo que vivimos y que posiblemente no volvamos a vivir, o lo que viene que podría ser algo terrorífico. No me queda más que desearles que puedan establecer una rutina diaria adecuada, que tengan un buen plan de actividades,
que sean todos los días muy consistentes y muy juiciosos con esos planes de actividades, tratando de cumplir todo lo que han planeado, que no sean actividades de largo plazo, que sea un límite a cada una de las actividades. Así como hay un límite para trabajar en la casa, hay un límite para divertirse por el Nintendo o con la película, hay un límite para hacer oficios, etc. Y tener en cuenta el tema del autocuidado. Esta parte es muy importante porque esta nos mantiene saludables. Establecer unos buenos patrones de sueño, o sea, dormir de 7 a 8 horas al día adecuadamente, hacer el ejercicio como les decía, cuidar de la alimentación. Y una cosa que no les había mencionado pero que me parece muy importante, acercarse a aquellos que les guste la meditación, meditar, hacer contacto con ellos mismos, esa conexión interior, la gratitud, el orar, el acercarse a la parte espiritual, ayuda muchísimo a pasar estos momentos de crisis. También es importante tener claro la conexión social. Si nos vamos a conectar, conectémonos de una manera adecuada. Demos mensajes de esperanza, mensajes agradables. La tecnología, gracias a esta época que vivimos, nos puede conectar y nos puede ayudar a manejar estos momentos tan difíciles. Pues después de haber abarcado todos estos temas, les pido que analicen un poco lo que les he hablado y tratemos de mantenernos bien, de mejorar nuestra salud mental. Si vemos que uno de nuestros familiares está desbordado por la ansiedad, tiene síntomas de depresión, no dudemos en preguntarle a un profesional en la salud mental. Estoy segura de que pueden ser de mucha utilidad en estos momentos. Bueno, les mando un abrazo a todos. Que tengan buenos planes para ese confinamiento, para esa cuarentena, y que salgamos todos de aquí pues con muchas cosas nuevas, con cambios, con una capacidad de ver el amor en los otros, de ser más solidarios, de crear nuestro propio camino, de evitar tanto consumismo, de ser más asertivos, de hablar con claridad a las personas que amamos y sobre todo de ser cada vez más humanos y más coherentes. Hasta pronto.